Japón es uno de los países más avanzados en la actualidad y muchos podrían argumentar que es un ejemplo a seguir en cuanto a educación, seguridad y tecnología. Desde 1950, Japón fue capaz de incrementar la expectativa de vida de sus habitantes desde 60 hasta más de 80 años y según proyecciones de las Naciones Unidas, se espera que este valor supere los 90 años en menos de 50 años. Por otra parte, según cifras oficiales, en el 2020 el 95% de todos los niños entre 3 y 5 años estaban enrolados en programas de educación, en comparación con el 83% restante de los países desarrollados. Con todos estos datos, es de esperarse que este país esté en una situación financiera bastante estable, ¿cierto? Pues no, nada podría estar más alejado que la realidad. Desde el año pasado, el yen, que es la moneda nacional de Japón, ha perdido casi el 40% de su valor con respecto al dólar estadounidense. Además, lo que te estoy mostrando a continuación es un mapa que denota a los países del mundo en cuanto a la relación entre su deuda y su Producto Interno Bruto. Esta relación básicamente nos da una idea de la salud financiera de cualquier país. Un valor, por ejemplo, del 50% quiere decir que el país en cuestión debe el 50% de su Producto Interno Bruto, es decir, que ese país, todo lo que produce a lo largo de un año en dinero, básicamente su deuda equivale a la mitad de todo eso que produce, por lo que es una situación bastante buena. Un valor, por otra parte, del 100% quiere decir que el país en cuestión debe exactamente todo lo que produce a lo largo de un año. Pues bien, te sorprendería saber que en el caso de Japón, este país tiene una relación del 250%. Esto quiere decir que si tomas todo lo que produce Japón a lo largo de un año en dinero, su deuda equivale a 2.5 veces todo eso que produce. Viendo otro ejemplo, eso es como si tú ganaras 10.000 pesos y por cada 10.000 pesos que ganas debes pagar 25.000 pesos. Es una situación de locura. En esta gráfica puedes ver que este valor, sin embargo, era bastante bajo. Estaba en menos del 60% por la década de los 80s. No obstante, desde ese momento puedes apreciar cómo este valor se disparó hasta llegar a hoy en día a más del 250%. La pregunta es, ¿qué es lo que sucedió en esa época que hizo que este valor se disparara? Pues bien, en este video vamos a entender exactamente cuáles son las razones por las cuales Japón es hoy en día el país más endeudado a nivel nacional en todo el mundo. Así que, si este video te está gustando, no te olvides de darle like, compartirlo y de suscribirte al canal. Hola a todos, mi nombre es Francisco García y bienvenidos a otro episodio de Finanzas y Mejora Continua. Como vimos al inicio del video, la situación en Japón está bastante difícil, habiendo perdido su moneda más del 40% de su valor desde el año pasado y teniendo un nivel de deuda con respecto a su Producto Interno Bruto de más del 250%. De hecho, en el año 2020 esta deuda empeoró bastante, incrementando en 30%. Y la pregunta es cómo se llegó a esta situación. Para entenderlo vamos a ver esta gráfica que básicamente refleja el índice del dólar estadounidense. Esta simplemente es una métrica que refleja el valor del dólar. A mayor valor, entonces quiere decir que el dólar es más caro. Vamos a fijar nuestra atención a inicios de la década de los 80s. Puedes ver cómo a mediados de 1980 el valor de este índice era de 85. Sin embargo, por diversos factores, este valor se disparó hasta 160 puntos en febrero de 1985 y luego se desplomó otra vez hasta 80 puntos en 1987. Es importante que sepas que un mayor valor en la moneda no necesariamente implica buenas noticias, y esto se debe a que el país en cuestión pierde competitividad con respecto a los demás países en el mundo. Cuando el valor de la moneda incrementa, entonces los productos que exporta se hacen más caros con respecto a la competencia de los demás países. Por otra parte, los productos que importas de otros países se vuelven más baratos que los que se producen nacionalmente. Esto naturalmente lo que provoca es que las empresas nacionalmente tengan mayores dificultades para competir con todos los productos que vienen importados. ¿Por qué? Porque los productos que se producen nacionalmente son más caros que todo lo que viene de afuera, por lo que el consumidor obviamente va a preferir lo más barato y eso a la larga puede afectar a las finanzas del país porque obtiene menos dinero. Haciendo un breve paréntesis, es por esto que la apreciación del dólar últimamente no necesariamente implica buenas noticias para los estadounidenses, ya que lo que ocasiona es que las compañías de ese país busquen producir sus productos en otros países porque es más barato. En fin, volviendo a Japón, como pudiste ver en la gráfica del índice del dólar, el valor se duplicó entre mediados de 1980 hasta 1985. Con esto, varias empresas como IBM y Caterpillar se acercaron al gobierno estadounidense y al Congreso para hacer cabildeo y tratar de influenciar para que devaluaran la moneda y seguir siendo competitivos. Como vimos, una mayor valoración de la moneda puede implicar malas noticias porque los productos nacionales se hacen menos competitivos con respecto a los del extranjero. Por lo tanto, una devaluación de la moneda puede revertir este efecto haciendo que los productos nacionales sean
o más baratos o incluso de igual precio con respecto a los extranjeros y por lo tanto siguen siendo competitivos. Todo esto llevó al llamado Acuerdo de Plaza, el cual se dio en Nueva York en 1985 cuando el dólar llegó a valores máximos. Este acuerdo se celebró entre Francia, Alemania, Japón, Reino Unido y Estados Unidos y el objetivo era precisamente depreciar el dólar con respecto a las monedas de estos países antes mencionados. De esta forma la idea era corregir todos los imbalances que existían en el comercio internacional y en el caso de Japón el efecto fue bastante apreciable. Justo antes de llegar al acuerdo, en febrero de 1980, un dólar equivalía a 261 yenes y puedes apreciar que desde que se dio el acuerdo, el valor del dólar con respecto al yen se redujo. Para 1988, un dólar equivalía a tan solo 126 yenes. Es decir, el valor del yen se disparó. Esto fue bastante bueno para Estados Unidos. ¿Por qué? Porque al devaluar la moneda, como ya vimos, este país se hizo más competitivo para poder exportar todo lo que producía al extranjero. En el caso de Japón, por otra parte, si bien al inicio hubo una breve apreciación de la moneda o hubo un beneficio, a largo plazo no fue algo bueno. ¿Por qué? Porque la moneda se siguió valorando y por lo tanto Japón se hizo cada vez menos competitivo. Esto ocasiona una pérdida del Producto Interno Bruto, y esto lo podemos confirmar viendo una gráfica del PIB de Japón. Puedes ver que desde que se firmaron esos acuerdos, el crecimiento del PIB se ha ido reduciendo. En los años 85 creció 5.2%, pero vemos cómo se empezó a reducir, pasando a un crecimiento del 3.1% en 1996, en 0.8% en 2016 y llegando en 2019 incluso a un crecimiento negativo del menos 0.2%. Antes del 1985 la realidad era que Japón era un país exportador masivo a nivel mundial, era de los más exportadores de todos los países. Hoy en día si ves tu camisa, tu computadora y otros productos, puede que veas que hayan sido hechos en Taiwán, hechos en China y otros países, pero antes de 1985 muchos de los productos que se consumían eran hechos en Japón, y a raíz de este acuerdo Japón ya no es el mayor exportador a nivel mundial. Como vimos, estos acuerdos básicamente afectaron la economía de Japón y fue entonces cuando intervino el Banco Central de Japón para tratar de revertir la situación, y esto lo hizo a través de dos formas. La primera forma fue la reducción de las tasas de intereses. Como puedes ver, las tasas de intereses bajaron desde el 8% en la década de los 80 a prácticamente el 0% en los años 2000, sin contar la crisis del 2008, claro. De hecho, desde el 2016 las tasas de intereses tienen valores negativos, están en menos 0.1%. Sin embargo, esto también tuvo un efecto negativo. ¿Por qué? Porque si las tasas de intereses son bajas, esto estimula el gasto. La gente se ve tentada a pedir dinero prestado y a comprar su carro, su casa, a invertir en la bolsa de valores, etc. Por ejemplo, puedes ver con respecto al mercado inmobiliario cómo el precio promedio de las casas de Japón se disparó en casi el 50% desde 1985 hasta 1990, pero luego cayó casi el 50% en 2012. Es decir, que si hubieras invertido en el mercado inmobiliario en los años 90, 30 años después estarías en pérdida. Haciendo un paréntesis, es por esto que eso de que si inviertes en la bolsa, no importa cuándo inviertas y por cuánto tiempo vas a tener ganancias, eso es una mentira, depende mucho de cuándo lo hagas. En fin, esa fue la primera medida que tomó el Banco Central para revertir el efecto y seguir siendo competitivos. Lo segundo que hicieron fue algo llamado el control de curva de intereses. Esto lo que consiste es que el Banco Central se propone una tasa de interés a mediano o largo plazo y entonces el Banco Central lo que hace es comprar o vender bonos gubernamentales para poder llegar a esa meta. En el mercado de bonos lo que sucede es que si se venden muchos bonos, la tasa de interés de la deuda aumenta y si se compran, la tasa disminuye. Lo que está sucediendo en Japón es que los ciudadanos están vendiendo los bonos gubernamentales para poder obtener ganancias y el gobierno entonces los tiene que comprar. ¿Por qué los tiene que comprar? Porque si no los compra, las tasas de interés se van a disparar y entonces el dinero que debe el propio gobierno se va a hacer excesivo y van a entrar en el impago. Aquí te estoy mostrando una gráfica del valor de la tasa de intereses de los bonos a 10 años del gobierno japonés. El punto es que están atrapados. ¿Por qué? Porque ¿qué pasaría si el Banco Central simplemente deja de comprar los bonos? Si los deja de comprar, como vimos, la tasa de interés se podría disparar, y no se podría disparar por 10 o 20%, se estima que se podría disparar hasta 3 o 4 veces. Esto lo que tendría como consecuencia es que el gobierno japonés colapsaría. ¿Por qué? Porque imagínate que toda la deuda que tiene actualmente se dispare y se multiplique por 3 o 4 veces. ¿Cómo lo va a pagar? Básicamente entraría en el impago porque no podría pagar por sus obligaciones. Y esta situación ha empeorado especialmente desde el 2020. Esta gráfica muestra la cantidad de bonos japoneses vendidos por los inversores extranjeros en trillones de yenes a lo largo del tiempo.
Desde el 2020, la cantidad de bonos vendidos se disparó y es por esto que la deuda incrementó en casi el 30% entre el 2020 y 2022, porque el gobierno japonés tuvo que comprar todos esos bonos. ¿Por qué los tuvo que comprar? Porque si no los compra, la tasa de interés se dispara, pero a la vez, como los tiene que seguir comprando, se está endeudando cada vez más, porque está en un círculo vicioso. Lo que está haciendo es simplemente ralentizar la tasa a la cual se endeuda, pero este es un ritmo o un modo de trabajar que no es sostenible a largo plazo. Por lo tanto, es por eso que se dice que el gobierno japonés está al borde del colapso financiero, porque no es una cuestión de si sucede o no sucede, es una cuestión de cuándo va a suceder. ¿Tú qué opinas? ¿Tú crees que el gobierno japonés sea capaz de revertir esta situación y evitar el impago? Si es así, házmelo saber en la caja de comentarios. Por otra parte, si este video fue de utilidad, no te olvides de darle like, de compartirlo y de suscribirte al canal. Sin más, cuídate mucho y nos vemos en otro episodio de Finanzas y Mejora Continua. Hasta pronto.